Éramos cazadores y recolectores. Las fronteras estaban en todas partes. Nuestros límites eran solo la tierra, el océano y el cielo. El camino de la exploración sigue resonando en nuestros oídos como una canción de la infancia casi olvidada. A pesar de nuestros fracasos, nuestras limitaciones e inseguridades, los humanos somos capaces de grandes cosas. ¿Hasta dónde llegará nuestra especie nómada al final del próximo siglo? Y del próximo milenio. Bienvenidos de nuevo a las orillas del océano cósmico. Una inmensidad de espacio y tiempo casi sin explorar. Descubriremos los posibles mundos revelados por la ciencia. Nos embarcaremos en un viaje por la red mundial subterránea de la cual nadie sabía su existencia. Os hablaré de un primer contacto real. Os presentaremos a algunas de las personas más valientes que han pisado la Tierra jamás. Y nos adentraremos en el futuro que aún podemos tener en las casas de nuestros descendientes lejanos entre las estrellas. La ciencia puede transportarnos por esa inmensidad, pero sin imaginación no vamos a ninguna parte. Nuestro barco de la imaginación está propulsado por dos motores, escepticismo y asombro. Y lo guía el conjunto de reglas más sencillas definidas por la ciencia. Eso es lo que lo hace tan poderoso. Probad ideas mediante la experimentación y la observación. Continuad con las ideas que pasan la prueba y desechad las que no. Seguid las pruebas a donde quiera que os lleven y cuestionadlo todo. Acatad esas reglas y el cosmos será vuestro. Venid conmigo. Cosmos, otros mundos, una escalera hacia las estrellas. Nuestro barco de la imaginación nos puede llevar a cualquier punto en el tiempo y el espacio. El cosmos está justo frente a nuestra ventana principal. Si quieres ver el pasado, mira hacia abajo. Si quieres ver el futuro, mira hacia arriba.
En este viaje nos dirigimos a una galaxia lejana y descubriremos cómo nos convertimos en exploradores del cosmos. Ahí está, la Voyager 1 de la NASA. Lanzado en 1977, es el objeto creado por el ser humano que está situado a más distancia. Ha viajado bastante desde nuestro último encuentro, recorriendo 2.500 millones de kilómetros. La Voyager está descubriendo otras partes de nuestra Vía Láctea, pero nuestro destino está bastante más lejos. El océano cósmico está formado por tiempo y espacio. No puedes desplazarte por el espacio sin moverte también en el tiempo. Nuestro viaje nos llevará muy lejos de casa, a algo más de 1.000 millones de años luz de distancia. Y por lo tanto, también vamos a viajar 1.000 millones de años hacia el pasado, o a un acontecimiento tan violento que hasta modificará el tiempo. Ya nos estamos acercando a nuestro destino. Esto es lo que buscábamos. Estos dos agujeros negros nacieron de la desintegración de dos estrellas enormes. Y desde entonces llevan millones de años bailando un tango gravitacional. Hemos venido a ver el clímax. Cuando los dos colisionen, desencadenarán un tsunami de espacio-tiempo que alargará y comprimirá el espacio en todas direcciones. Ralentizará el tiempo antes de acelerarlo y volver a ralentizarlo. Gravitacional. Y ralentizará el tiempo de nuevo, desencadenando un tsunami de espacio-tiempo, alargando y comprimiendo el espacio en todas las direcciones a 1.000 millones de años de luz de distancia. ¿Qué tiene que ver con nosotros un acontecimiento que se produce a más de 1.000 millones de años luz de distancia? Albert Einstein fue el primero en comprender que la materia podía enviar ondas a través del espacio-tiempo e imaginó que las explosiones catastróficas de materia crearían algo mucho mayor que ondas. Ondas más grandes, ondas gravitacionales. Ahora mismo me estáis viendo y escuchando, en el dispositivo que sea, porque hemos logrado manipular el espectro electromagnético. ¿Podríamos aprender a navegar por las ondas gravitacionales como lo hacemos por las electromagnéticas? ¿Quién sabe? Es tan difícil de predecir como lo sería nuestro mundo para los científicos que experimentaron con la electricidad en el siglo XIX. Los cosmólogos predijeron la existencia de agujeros negros. Las ondas gravitacionales son la primera prueba directa de que los agujeros negros son reales. Pero puede que también nos ofrezcan una nueva forma de conocer y explorar el cosmos. Podemos añadirlas a los otros sentidos que la ciencia ha desarrollado para penetrar el gran océano oscuro. Todos los tipos de luz que usamos. Rayos gamma, rayos X, ultravioletas, infrarrojos, microondas, ondas de radio y luz visible. Esta nueva forma de buscar en el cosmos podría ayudarnos a saber algún día qué pasa dentro de esos agujeros negros y los otros lugares escondidos que conforman la mayor parte del universo. ¿Y si pudiéramos detectar las ondas gravitacionales que se formaron en el momento de la creación, del nacimiento del cosmos? ¿Y si pudiéramos ampliar nuestra visión a los 14.000 millones de años de evolución cósmica? ¿Cómo nos hemos vuelto tan inteligentes? Algo sabemos sobre la evolución de nuestra especie, pero ¿cómo ha evolucionado la mente humana?
¿De dónde viene esa loca ambición por subir la escalera hacia las estrellas? ¿Cómo nos convertimos en la razón de que el universo se conociera a sí mismo? Todo empezó ahí. El calendario cósmico es una forma de comprender la inmensidad del tiempo. Todo, desde el nacimiento del universo hasta este momento, se ha concentrado en un calendario de un solo año. En esta escala, cada mes representa algo más de 1.000 millones de años. Y cada día, casi 40 millones de años. Nuestra historia comienza con el resto de vida de nuestro pequeño planeta. Todos los seres vivos de la Tierra proceden del mismo origen. Este se produjo en las profundidades de la oscuridad oceánica un 15 de septiembre hace unos 4.000 millones de años. En este diminuto organismo unicelular había una especie de escalera química, la doble hélice del ADN formada por materiales que encontramos en las estrellas. Oxígeno, carbono, nitrógeno. Elementos presentes en estrellas distantes combinados con hidrógeno del Big Bang que cobraron vida en este pequeño mundo. A través de cambios aleatorios y mutaciones en los genes, algunos de los cuales desembocaron en formas de vida con éxito, lo que llamamos evolución por selección natural, la escalera creció, añadiendo más y más peldaños. Se necesitarían otros 3.000 millones de años más para que la vida evolucionara en la complejidad de las plantas y los animales que vemos ahora a simple vista. Si el calendario cósmico tuviera vacaciones, seguramente el 26 de diciembre sería uno de ellos. En algún momento de ese día, hace unos 200 millones de años, aparecieron los primeros mamíferos. Ellos trajeron consigo una nueva característica, el neocórtex. En el Triásico, los de su clase tenían pocas posibilidades de supervivencia, pero los dinosaurios que aterrorizaban a los mamíferos se habían extinguido. Fue la evolución del neocórtex en pequeñas criaturas furtivas como esta lo que permitió que sus descendientes dominaran el planeta. Los mamíferos trajeron consigo algo más. Alimentaban a sus crías. Les daban de mamar. Y eso era un acto de amor. El Día de la Madre en el calendario cósmico. La evolución por selección natural significa que todos aquellos seres vivos que mejor se adapten a su entorno tienen más posibilidades de sobrevivir y tener descendientes. La inteligencia puede suponer una ventaja enorme. El destino del planeta cambió para siempre a raíz de un acontecimiento en el que participaron solo 13 átomos. ¿Qué tamaño tienen 13 átomos? La milbillonésima parte de un grano de sal. Se produjo una mutación en el ADN de tan solo uno de nuestros ancestros. Toda fuente de autoestima, todo lo que hemos aprendido y construido podría reducirse a solo esto. Un par de bases de un solo gen. Tan solo un peldaño programado en el neocórtex para crecer y doblarse más. Puede que fuera el choque aleatorio de un rayo cósmico o un simple error en la transmisión de una célula a otra. Fuera lo que fuera, provocó un cambio en nuestra especie que afectaría en última instancia al resto de seres vivos de la Tierra. Eso se produjo en la noche de Nochevieja de nuestro calendario cósmico. Pensad, para hacer el bien o el mal, nuestra capacidad de sentir lealtad y preocupación por grupos cada vez más grandes, nuestra obsesión por ciertos sistemas de creencias, nuestra capacidad para imaginar el futuro, nuestro poder para transformar el mundo y recorrer el cosmos en busca de respuestas. El nombre de nuestra especie, Homo sapiens, hombre sabio. Todo procede de solamente un peldaño en nuestra diminuta escalera de ADN hacia las estrellas.
Durante gran parte de la última hora del calendario cósmico, todo, salvo el último minuto, nuestros ancestros fueron cazadores y recolectores y vivían en pequeños grupos. Me sorprende mucho cuando la gente se encoge de hombros y dice: es la naturaleza humana. Suelen referirse a nuestra codicia, nuestra arrogancia, nuestra violencia. Pero llevamos siendo humanos al menos 200.000 años. Durante la mayor parte de ese tiempo no hemos sido así. ¿Cómo lo sabemos? Por los relatos de exploradores y antropólogos que se han topado con sociedades cazadoras-recolectoras durante 400 años. Obviamente hay excepciones, sobre todo en casos de extrema escasez. Pero un consenso abrumador afirma que los humanos vivían en relativa armonía entre ellos y con su entorno. Compartíamos lo poco que teníamos porque sabíamos que nuestra supervivencia dependía del grupo. No ansiábamos riquezas por encima de nuestras necesidades porque nuestras posesiones nos pesaban mucho al andar. Éramos diferentes de nuestros ancestros primates no humanos, cuyos machos alfa intimidaban al resto para lograr la supremacía. ¿Y dónde estaba Dios? En todas partes. En las rocas y en los ríos, en los árboles, en los pájaros y en todos los seres vivos. Y así ha sido la naturaleza humana durante 200.000 años. Estoy en la parte más meridional de África, imaginándome cómo sería esto en algún punto de los últimos cientos de miles de años. En aquel entonces, en África vivían todos los Homo sapiens del mundo, unos 10.000. Si fuerais extraterrestres en una misión de reconocimiento, quizá hubierais pensado que estábamos en peligro de extinción. Poco después, seríamos 10.000 millones. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos convertimos en la especie que viaja por la Tierra y por el espacio que somos ahora? Bienvenidos al primer laboratorio de la Tierra. Estamos en la cueva de Blombos, donde la evolución de la mente dio un gran salto. Nuestros ancestros realizaron experimentos químicos aquí con un mineral rico en hierro, el ocre. Lo usaban para decorar objetos con un toque de color rojo, pero puede que tuviera más usos. Conservar pieles de animales, como medicina, para afilar sus herramientas o como repelente de insectos. Y grababan el ocre con símbolos, algo completamente nuevo en nuestro mundo, el arte. No era algo que se comiera ni que sirviera de protección, era algo que simbolizaba algo. Simplemente era. Parece una escalera o una doble hélice. Representara lo que representara, es el vestigio más antiguo de la cultura humana. Encontramos la forma de dejar para la posteridad algo inequívocamente humano, una forma de comunicarse un tanto enigmáticamente, contigo y conmigo, 100.000 años más tarde. Un gran poder se descubrió aquí en la cueva de Blombos. 25 segundos cósmicos antes de la medianoche, hace entre 10.000 y 12.000 años, los humanos descubrieron otro gran poder. En vez de buscar comida, aprendimos a cultivarla en la tierra. Eso lo cambió todo. Nuestros ancestros hicieron algo que no habían hecho nunca. Inventaron nuevas herramientas y tecnología para plantar y sacar comida del suelo. Se asentaron y pasaron a vivir en espacios interiores. Nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros jamás sería la misma. Esta revolución agrícola, la domesticación de plantas y animales, es la madre de todas las revoluciones, porque todas se remontan a ella. Sus consecuencias llegan mucho más allá del aquí y ahora. Como la mayoría de las revoluciones, esta trajo consigo un cambio que fue tanto genial
como escalofriante. Nació un nuevo concepto, el de la casa. Un lugar específico del mundo en el que nuestros ancestros y tú nacieron y crecieron. Y con el tiempo, los asentamientos crecieron cada vez más hasta hace unos 20 segundos cósmicos o alrededor del año 7000 a.C. Bienvenidos a Çatalhöyük, una comunidad en la llanura de Anatolia. Nos remontamos 9000 años atrás. Ya todos se preparan para la noche. En esta protociudad vive casi el mismo número de personas que las que una vez habitaban toda África. La idea de ciudad es tan nueva que aún no se han inventado ni las calles ni las ventanas, por lo que la única forma de entrar en tu apartamento es caminar por los tejados hasta que llegas a la apertura de tu vivienda. A Çatalhöyük le falta algo mucho más importante que las calles y las ventanas. Le falta un palacio. Aún hay un alto precio que pagar por la invención de la agricultura en la sociedad humana. Aquí, unos pocos no prevalecían sobre el resto. La riqueza y el lujo no pertenecían a un 1% de la población, mientras que los demás sobrevivían a duras penas. Los análisis forenses de los hombres, las mujeres y los niños que vivían aquí muestran una similitud notable en la dieta. Aún compartían un valor típico de los cazadores-recolectores. Çatalhöyük era igualitaria. Los más débiles comían lo mismo que los más fuertes y todos vivían en el mismo tipo de casas. Pero no era nada monótono. Venid, os lo mostraré. Esta era una vivienda típica en una de las primeras ciudades, Çatalhöyük, en la actual Turquía. Este es el aspecto que tenía hace unos 9000 años. Se parecían mucho a nosotros. Este fragmento de vidrio volcánico, llamado obsidiana, era un espejo excelente. Si pudiéramos encontrar la forma de ver todos los objetos que se han reflejado alguna vez aquí. Este habitáculo era el hogar de una gran familia de entre 7 y 10 personas. Todas las viviendas tenían un plano similar: habitación, sala de estar, cocina y yeso por todas partes. A los habitantes de Çatalhöyük les encantaba la decoración. Las viviendas contaban con una gran variedad de dientes, huesos y pieles de animales. El ocre que nuestros ancestros recogían en África unos 100.000 años antes es ahora el material más usado por los decoradores interiores de Çatalhöyük. Y el rojo ocre tenía, además, otra profunda aplicación. Lo usaron para crear una forma de arte completamente nueva: los mapas. Por primera vez los humanos crearon una representación bidimensional de su localización en el tiempo y el espacio. Aquí es donde está mi casa en relación con el volcán. Y con unos cuantos trazos mágicos, el artista mandó un mensaje 9000 años después de ese momento. Yo estaba aquí cuando el volcán se despertó. El experimento en Çatalhöyük fue todo un éxito, y unos pocos miles de años después había ciudades por todas partes. Cuando diferentes personas se congregan en un mismo lugar, se intercambian ideas y surgen nuevas posibilidades. Una ciudad es una especie de cerebro creando y procesando nuevas ideas. Aquí, en la ciudad de Ámsterdam, en el siglo XVII, los ciudadanos del Viejo y del Nuevo Mundo se mezclaron como nunca, lo que provocó una libertad de pensamiento sin precedentes.
Esas condiciones desembocaron en una edad de oro de la ciencia y el arte. En Italia, Giordano Bruno proclamó la existencia de otros mundos. Por esa afirmación, murió en la hoguera. Pero apenas 50 años más tarde, en Holanda, el astrónomo Christian Huygens, que opinaba lo mismo, fue recibido con honores. La luz era el tema central de la época. La ilustración de la curiosidad humana liberada y la luz que desprendía la primera mirada de Europa hacia los confines del planeta hasta entonces ocultos. La luz que impregnaba todos los cuadros de la época, sobre todo los de Vermeer. Y la luz como objeto de investigación científica. Durante generaciones, los mercaderes textiles han usado lentes para examinar el conteo de hilos de tejidos excelentemente bordados. En la ciudad de Ámsterdam de aquella época vivían 3 hombres cuya pasión por la luz les inspiró a usar ese artilugio antiguo de una forma completamente nueva. Orientaron las lentes de los mercaderes textiles hacia objetos que nadie había pensado examinar de cerca. Eso se convirtió en una ventana, una apertura para encontrar y explorar nuevos mundos. Anthony van Leeuwenhoek usó una sola lente para revelar el repleto microcosmos de una gota de agua. Su amigo, Christian Huygens, usó 2 lentes para acercar las estrellas, los planetas y las lunas lo suficiente como para descubrir sus características. Huygens fue el primero en ver que los anillos de Saturno no tocaban el planeta y el primero en comprender lo que eran en realidad. También descubrió la luna más grande de Saturno, Titán. Huygens, al igual que Bruno, creía que las estrellas eran otros soles que orbitaban en sus propios sistemas de planetas y lunas. Pero ¿por qué no se habla de otros mundos o de sus seres vivos en los libros sagrados? A pesar de la inquietud que esta contradicción podría haber planteado en los corazones y las mentes de los líderes de la Ilustración, solo hubo un hombre que se atrevió a abordarla de frente. Era otro mago de la luz. Baruch Spinoza llevaba siendo miembro de la congregación judía de Ámsterdam desde que era adolescente, pero con poco más de 20 años comenzó a hablar públicamente de una nueva visión de Dios. El Dios de Spinoza eran las leyes físicas del universo. Su texto sagrado, el libro de la naturaleza. Los judíos de Ámsterdam eran mayoritariamente refugiados de las crueles inquisiciones de España y Portugal, donde muchos de ellos habían sido torturados y asesinados. Ámsterdam ofrecía a los judíos un refugio, y estos debieron ver las ideas radicales de Spinoza como una amenaza a la seguridad en Holanda por la que tanto habían luchado. Excomulgaron al joven rebelde y decretaron que debía ser rechazado para siempre. Spinoza aceptó su castigo con dignidad, pero sin rastro de sumisión. Se trasladó cerca, a La Haya, donde llegó aún más lejos, atreviéndose a afirmar que la Biblia no había sido dictada por Dios, sino que había sido escrita por seres humanos. Spinoza declaró: no busquéis a Dios en los milagros. Los milagros son violaciones de las leyes naturales. Dios se comprende mejor estudiando dichas leyes. Nadie había dicho algo así en voz alta. Spinoza sabía que estaba poniendo a prueba los límites del libre pensamiento hasta para Holanda. Para él, una religión estatal oficial suponía la coacción espiritual del individuo. Spinoza veía los acontecimientos milagrosos de las tradiciones religiosas más importantes como supersticiones organizadas. Según él, el pensamiento mágico suponía un peligro para los ciudadanos del futuro en una sociedad racional y libre. No podía haber algo como la democracia sin la separación entre la Iglesia y el Estado. Escribió un libro que introdujo esas ideas en el corazón de la Revolución estadounidense y otras muchas revoluciones. Entonces, como ahora, había personas que se sentían amenazadas por esa visión de Dios. Spinoza continuó escribiendo y hablando sobre su revolucionaria visión de Dios, llevando siempre su capa acuchillada como símbolo de honor.
Murió a los 44 años, posiblemente por inhalar las partículas de polvo generadas durante sus últimos años por afilar las lentes para microscopios y telescopios. 250 años después, otro hombre con una gran pasión por la luz peregrinó hasta el humilde taller conservado como muestra de la gran influencia de la filosofía de Spinoza. A este hombre, famoso en todo el mundo por encontrar una nueva ley natural, le preguntaban a menudo si creía en Dios. Albert Einstein respondía: creo en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en la armonía de todo lo que existe. Nuestro conocimiento de las leyes naturales ha superado con mucho los mejores sueños de Spinoza y hasta de Einstein. Pero hay una ley natural que no parecemos comprender. Incluida en el libro de la naturaleza hay una parábola sobre una antigua alianza entre dos reinos y sobre aquellos que acabaron con ella. Hace mucho tiempo existían dos reinos cuya alianza les traía a ambos riquezas incalculables. Una colaboración que duraba más de 100 millones de años, hasta que un nuevo ser surgió en uno de los dos reinos. Sus descendientes saquearon las riquezas y violaron la alianza. En su arrogancia, se convirtieron en un peligro mortal para ambos reinos y para sí mismos. Esa parábola es real. Es la historia de dos de los 6 reinos de la vida en la tierra: el reino de las plantas y el de los animales. No es fácil ser verde. El sexo es complicado cuando estás inmóvil en un sitio. No existen las citas. Tan solo puedes sentarte y lanzar tus semillas al viento, literalmente, y esperar a que sople el viento. Si tienes suerte, este transportará parte de tu polen y lo dejará sobre la parte reproductiva de otra planta. Las plantas jugaron a este juego del todo o nada durante 200 millones de años hasta que los insectos evolucionaron y se convirtieron en Cupido. El resultado fue uno de los grandes matrimonios en la evolución de la historia de la vida. El insecto visita una flor para comerse su polen rico en proteínas. Inevitablemente, parte del polen se queda pegado al cuerpo del insecto, que después visitará otra flor llevando consigo el polen del anterior. Ese polen fertiliza la siguiente flor y permite que se reproduzca. Es un acuerdo en el que tanto las plantas como los insectos salen ganando y que ha generado una serie de desarrollos evolutivos deliciosos. Surgió una nueva planta que producía néctar dulce, además de polen. A partir de ese momento, los insectos iban a las flores no solo a comer, también a tomarse el postre. Los insectos engordaron, desarrollaron pelo en sus cuerpos y hasta pequeñas bolsitas en sus patas para transportar más polen en sus rondas diarias por las flores. Y aparecieron las abejas. Eso supuso una ventaja para otra especie del reino animal: nosotros. Estamos en deuda con las abejas y los demás polinizadores por algo aún más vital para nuestra supervivencia: 1/3 de la comida que ingerimos, y eso es aún más evidente para aquellos que somos omnívoros, lo hacemos gracias a ellos. El 35% de los cultivos del mundo depende de su cooperación. Las plantas se alimentan de la luz, y nosotros, los animales, nos alimentamos de plantas. Y no solo aumentaron la cantidad de la comida disponible, también les debemos gran parte de la biodiversidad que ha hecho posible que nuestro suministro de alimentos sea tan fiable. Pero estamos acabando con ellas, y por primera vez muchas especies de abejas están en la lista de los animales en peligro de extinción. Creo que sabéis a dónde nos dirigimos.
La bendición y la maldición de la invención de la agricultura nos ha traído hasta aquí, el Salón de la Extinción. Un monumento a todos los seres vivos perdidos en las extinciones masivas de la historia de la Tierra. Una conmemoración a las ramas rotas en el árbol de la vida. En la historia de la vida, los cataclismos geológicos y los acontecimientos astronómicos han amenazado con acabar con ella en 5 ocasiones. La sexta es diferente. La última vez que vinimos aquí juntos, este pasillo no tenía nombre. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía un consenso científico que afirmara que estábamos a las puertas de una extinción masiva. Eso ha cambiado. Ahora, este pasillo sí tiene nombre. El nuestro. Antropoceno. Antropo por la palabra griega para hombre. Y ceno por la palabra griega para reciente. Estas son las especies que cazamos hasta su extinción cuando éramos nómadas, incluyendo a nuestros primos, los neandertales. ¿Qué nos pasa que, como especie, vayamos donde vayamos, llevamos la muerte con nosotros? A partir de aquí se encuentra el futuro. Aún no es demasiado tarde para evitar que este pasillo siga alargándose. Si fracasamos, pero si tenemos éxito, venid conmigo. En un posible futuro, dentro de tan solo unas décadas, el proyecto Starsat, una flota de 1000 naves espaciales, saldrá de la Tierra. Esta parte del desierto de Atacama, al oeste de los Andes, es tan seca que no ha llovido desde que existen registros históricos. Y eso es genial para nosotros porque vamos a necesitar el cielo más despejado posible. No hay testigos que presenciaran cómo la vida pasó del mar a la tierra. No hubo nadie que elaborara un informe cuando las primeras aves surcaron los cielos. Pero este será un gran salto que sí se podrá documentar de todas las formas posibles. Todo el mundo estará mirando, ya que estaríamos enviando nuestras primeras naves directamente hacia planetas con otro sol. El sistema de Alpha Centauri. Estas son las naves que transportarán nuestros sentidos hasta allí. Son naves interestelares impulsadas por la luz. Sus cascos pesan solo 1 gramo. Y no son más grandes que un guisante, pero aún así están equipadas con todo lo que incluyen las Voyagers de la NASA y más. Cuando las primeras ráfagas de luz salgan de este conjunto de láseres graduales, las naves espaciales acelerarán de 0 al 20% de la velocidad de la luz en cuestión de minutos.
Dentro de cada nanonave se incluye todo lo necesario para realizar un reconocimiento preliminar de los mundos que rodean otra estrella y volver con esa información visual y científica a la Tierra. El espacio está en su mayor parte vacío, pero hay pequeñas partículas de polvo que podrían causar estragos si chocaran con una nanonave que viaja a tanta velocidad. Esa es una de las razones por las que tenemos que enviar tantas. La Voyager 1 viaja a 61.000 kilómetros por hora y abandonó la Tierra hace más de 40 años. Las nanonaves necesitarán tan solo 4 días para sobrepasarla. Son muy rápidas, pero solo se mueven a un 20% de la velocidad de la luz. Próxima Centauri está a 4 años luz de distancia. Eso sería un viaje de ida de 20 años. Orbitando en Próxima Centauri, hay un mundo en la zona habitable en el que pensamos que la vida podría prosperar. Nuestros emisarios robóticos nos mandarán informes de esos nuevos mundos. Sus mensajes se transmitirán rápido a través de ondas de radio a la velocidad de la luz. Tardarán 4 años en llegar hasta nosotros, 20 años de ida y 4 de vuelta. Eso hace un viaje de ida y vuelta total de 24 años. Muchos de vosotros estaréis ahí para leer y escribir esas nuevas páginas en el libro de la naturaleza y para marcar el futuro rumbo de la exploración. Pero nuestros límites ya no serán la Tierra, el océano o el cielo.